¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. La palabra que el Señor me dio a mi corazón es una palabra que vengo desde que me convertí al Señor, desde que el Señor tuvo misericordia de mí, desde que su gracia me tocó. Es una palabra que siempre ha estado ahí latente y que es parte de cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo ahora. Como decía el pastor antes, somos nuevas criaturas. Ya todo lo viejo pasó. Ya todo aquello que éramos, ya no debemos de ser. Todo aquello que solíamos hacer, que era contrario a lo que el Señor en su corazón tenía, ya todo eso pasó. Amén. ¿Cuántos creen que ya en sus vidas el Señor ya ha tocado tanto su corazón que todo lo que ustedes hacían mal, ya todo eso se apartó de sus vidas? Yo sí lo creo en mi vida. Y precisamente por eso es que el Señor me puso en el corazón una palabra que es muy fuerte para mi vida: arrepiéntete. Y yo le decía al Señor, arrepiéntete, ¿y qué más? Y el Señor me decía, arrepiéntete. Pero Señor, pongámosle algo más para que no suene tan duro, ¿verdad? Y una vez de entradita, ¿verdad? Ese viene a compartir, arrepiéntete. Pero Señor, pongámosle algo más, pongámosle, no sé, Señor, ¿qué puede ser? Y sé feliz o gózate por ese arrepentimiento. Pero el Señor me dijo, arrepiéntete. Y vamos a comenzar en Ezequiel capítulo 3, todos me acompañan por favor, a Ezequiel capítulo 3. El arrepentimiento no es solamente a partir de Jesús. El Señor viene transformando los corazones desde antes de su venida. Y luego vino Juan, nos habló de su arrepentimiento cuando Jesús vino y el reino de Dios se acercó. Amén. Pero el profeta Ezequiel nos dice a nosotros en el capítulo 3, versículos 18 al 21. Amén. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fuerte. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ok, ahí vamos viendo la justicia de Dios en todos los sentidos. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre mandaré de tu mano. Y el 21. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El arrepentimiento viene por haber escuchado la palabra de Dios.
El arrepentimiento en su base es por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Jesús. Amén. Si tú has creído en Jesús, vas a empezar a sentir en tu corazón que hay algo mal que estás haciendo. Es imposible que cuando Jesús llega a tu vida, usted no se dé cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a redarguir, empieza a mover algo dentro de ti que se te va a hacer sumamente imposible. Es más, hasta incómodo vas a tener toda tu vida. ¿Por qué? Porque hay algo que te está haciendo falta. Estás caminando en el Señor, estoy de acuerdo, pero hay algo ahí que no te permite ir más allá. Entonces, vamos conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Tengamos esa idea ahí. En Mateo capítulo 4, versículo 17. Ok. Antes de conocer al Señor, vivo mi vida como yo quiero, como a mí me place. No hay límite. No tengo que me esté diciendo esto está bien o esto no está bien. Simplemente mi moral la defino yo y lo que yo considere necesario para yo seguir viviendo. Imagínense la manera que ustedes quieran, cómo fue su vida anterior, cómo ustedes estaban viviendo. Ahora gócense, porque ya no viven así. Ahora Cristo vive en ustedes. Amén. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén? Vean, Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto, pasó las tentaciones que pasó. Amén. Vino y empezó a principiar su ministerio. Y él dijo: arrepiéntanse. ¿Por qué nos dice Juan primero? Él empezó a hablar acerca del arrepentimiento de nosotros. Amén. Pero después vino Jesús y su ministerio lo inicia pidiéndonos a nosotros, pidiendo a los que están ahí en YouTube, diciéndoles: arrepiéntanse. ¿Qué quería Jesús en nuestras vidas? Como les dije al principio, antes en nuestra vana manera de vivir, vivíamos de una manera en la que no le agradaba al Señor, pero nosotros no lo entendíamos, no lo sabíamos, no lo comprendíamos. Aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo empieza a dar conocimiento de eso malo, pero necesitamos decirlo. Necesitamos hablar y decirle: Señor, perdón, Señor, por esto, esto, esto y esto. Es confesando con nuestras bocas las cosas que no están bien. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Ok, bueno, sabemos quién es Jesús, lo conocimos en la gracia de Él y en su amor, pero como que no sabemos verdaderamente cómo hacerlo. O sea, arrepiéntanse, pero ¿cómo llegarlo a hacer? Y es lo que el Señor, con todo el ministerio que Él desarrolló, nos enseñó cómo tenemos nosotros que librarnos de todo pecado y de toda maldad. Al principio decíamos en Ezequiel: si yo no lo hablo y yo veo que mi hermano está cometiendo un error, si yo no lo hablo, esa persona va a seguir cometiendo ese error, ¿cierto? Pero yo voy a cargar, porque yo no hice nada al respecto. Tú que has conocido a usted, que el Señor llegó primero, le habló con amor, lo instruyó. Ahora sí, es tu turno. No es que yo le puedo hablar a mi hermano y decirle: estás caminando mal. La persona es la que toma la decisión. Amén. Y recuerden que el Espíritu Santo es el que da el convencimiento. Pero sin embargo, a ti también el Espíritu Santo es quien te va a dar las palabras adecuadas para hablarle al hermano y decirle: usted está caminando mal. Ya sea un hermano en Cristo, porque sí pasa eso, amén. También una persona que no está en Cristo. Pero tenemos que aprender cómo hacerlo. Una definición de lo que es el pecado, que es lo que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos ¿de qué? De pecado. Dice que el pecado en el griego es amartía, que significa, ustedes han jugado ese tablero que vienen unos círculos en el centro para tirar
un aparatito, un dardo. Y bueno, yo soy muy malo en eso, la verdad. Y empiezo a tirar y a tirar, ¿verdad? Y lo que menos le doy es al centro, ¿verdad? Y de feria, el centro es el más pequeñito. ¿Por qué el centro no es el más grande? No, ¿verdad? El centro es el más pequeñito. Y usted le da y le da, eso es el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado o alguien está en pecado, para Dios es como que usted estuviera, no sé, pateando el balón por fuera constantemente. Usted está tirando el dardo y nunca le vas a dar al centro, a lo correcto. ¿Por qué? Porque estás en tus fuerzas. Usted todavía no ha dado su vida al Señor, por lo tanto el Señor no te ha investido de ese poder para usted poder decir, ok, voy a poder hacer un cambio esta vez, pero con Cristo de mi lado. Es imposible, usted va a seguir dándole y dándole, y por más que usted se dé cuenta que algo está haciendo mal, usted no puede volverse a Dios y va a seguir en ese camino de pecaminosidad. Entonces, si yo estoy constantemente errando y errando, jamás voy a estar en santidad para Dios. Nunca. Es imposible. Ahora, ¿quiénes son los que se tienen que arrepentir? La Biblia nos enseña a nosotros que todos debemos arrepentirnos. Vamos conmigo, Juan capítulo 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto era para tentar, ¿verdad? Mas esto decían intentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego él se inclinó nuevamente. La gente, ¿qué hizo? No pudo tirar la piedra. ¿Cierto? Jesús vuelve a levantarse y le dice a la mujer: ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que te estaban acusando y que intentaban matarte por tu pecado? ¿Verdad? ¿Dónde están? Entonces le dice a la mujer algo muy hermoso: ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. ¿Y qué fue lo que pasó con esta mujer? Ella, ve lo que hizo, vea lo que es estar en el Señor. Ella actuaba en pecado, y el pecado es muerte. Y así estaba en la ley de los israelitas. Pero vino y Jesús con autoridad y les dijo: es que yo no vengo aquí ustedes quieren condenarla a ella por lo que hizo. Ok, pesen en sus corazones. Y esto es parte del arrepentimiento. Por eso es que yo tengo que hablarle en amor a los demás. Jesús le habló en amor a esta persona y le dijo: no peques más. Ella no volvió a cometer eso. Una adúltera, una mujer que pecaba fuertemente, conoció a Jesús y el panorama cambió. Si yo me arrepiento es porque conocí a Jesús. Si yo me arrepiento, me aparto del pecado y todo eso llega a mi vida mucho más fácilmente. El que se arrepiente sabe que va a tener un cambio en su vida. Vamos conmigo a Romanos capítulo 6. Yo quiero llevarlos por la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios es la que habla por sí misma. Romanos capítulo 6, 21 al 23.
Amén. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. ¿De qué estamos hablando aquí? Del pecado. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuántos son siervos de Dios acá? Tienes por buen fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor tuyo, Señor mío, Señor nuestro. ¿Por qué es tan importante entonces arrepentirse? Si mi pecado produce en mí muerte, y no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. ¿Y qué es esa muerte espiritual? Esa muerte espiritual, mi hermano, ni tú ni yo la queremos. Es estar apartados de Dios por toda la eternidad. Entonces, si yo sé que mi pecado me va a producir esa muerte espiritual, mi hermano, ahora es el momento. Hoy es el día en el cual el Señor está hablando a tu corazón. Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados, porque Jesús está abriendo sus brazos para recibirte. Usted no tiene por qué llevar ese pecado a la tumba, no tiene por qué llevarlo. Mi hermano, muy pocas personas, bíblicamente leo yo que muy pocas personas en el momento de su muerte se pudieron arrepentir. Usted no sabe en qué momento el Señor te va a llamar. Un accidente, vea lo que ha pasado en nuestra ciudad últimamente, y esas son las cosas que nos damos cuenta. Ahora, las que no nos damos cuenta, mi hermano, no hay personas que no les dan ni un segundo de chance de poderse arrepentir. Ustedes lo están escuchando ahora acá, y espero en el Señor que muchas personas también lo escuchen por internet. Este es el momento que el Señor ha llamado para el arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Porque también tenemos arrepentimientos que no son genuinos. Hay gente que se arrepiente de una manera en la cual solamente salieron del paso en ese momento. Pero el arrepentimiento genuino es el que Dios anda buscando para cada uno de nosotros. No tenemos que andar viviendo en pecado. El Señor nos llamó y nos mandó a que todo es posible en Él. Ahora, las fuerzas, te dice, es que no tengo fuerzas para poder hacer nada, ni para poder mover mis labios, decir lo que estoy pecando. Me da vergüenza, incluso en mi intimidad, poder decir qué es lo que yo estoy haciendo. Mi hermano, cuando el Señor te toca, usted habla con fluidez y lloras. Cuando el Señor te toca, usted empieza a aullar todo eso que te está haciendo mal. Y esa liberación, ese lloro, ese lamento, el Señor lo entiende, el Señor lo conoce. Pero ¿sabes qué? El Señor lo dice para cada uno de nosotros. Es necesario también que tú lo expreses. ¿Cómo saber si me arrepentí o es meramente un remordimiento? Porque es así, ¿verdad? Todos aquí sabemos esa diferencia. Amén. ¿Cuántos de acá nos hemos golpeado el pecho y nos hemos llorado, hemos pasado por quizás años de procesos y aún así fue un remordimiento solamente? ¿Cómo saber entonces si verdaderamente yo me arrepentí? Entiendan algo, el Señor te escucha, el Señor te ama, el Señor está ahí para ti. Incluso si usted lo que está haciendo es un remordimiento, estás pasando nada más un momento de emoción y lo hiciste en ese momento, pero el Señor te sigue amando. Y el Señor está todavía ahí guardando ese momento especial para ti. Tal vez no era el momento en el que usted entendiera realmente. Voy a darle 3 ejemplos que la palabra de Dios nos da a nosotros acerca de lo que es un arrepentimiento genuino y de lo que es nada más una simple emoción que pasó por ese momento. Vamos conmigo a Lucas capítulo 18. Del 10 al 14. Dice Lucas
18, 10 al 14. Esta parábola es muy hermosa. Parte como para comparar entre uno y otro punto. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Está presentando el currículum, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano. Pero vean la diferencia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Decía Jesús, dice Jesús, les digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aunque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay un contraste entre uno que se ensalzaba de todo lo que hacía. Amén. Y mostraba todas sus cualidades, pero nunca le dio la gloria a Dios en nada. Nunca manifestó un arrepentimiento genuino. Simplemente lo que hizo fue mostrar lo que él hacía para Dios. Pero el otro, desde el puro inicio, no tenía cómo volver al cielo. Se humilló. Esa es la gran diferencia. Vamos entendiendo, un arrepentimiento genuino es cuando yo me humillo delante de la presencia del Señor. Es que no tengo ni siquiera fuerzas para elevar mi rostro al cielo, sino que ahí mismo el Señor conoce tu corazón. El Señor sabe cuando usted hizo algo malo, pero también el Señor sabe cuando usted se arrepiente y de verdad lo hace de corazón. Esto en este caso, este publicano mostró algo en lo cual usted y yo tenemos que hacer. Esa humildad de poder decir: yo soy pecador. ¿Qué otra cosa más puedo decir, mi hermano? Yo no puedo decir otra cosa más. Señor, yo soy pecador. Por lo tanto, necesito de ti para poder transformar mi vida, pero es lo que tú tienes para mí. La canción que estábamos escuchando antes sobre el alfarero, yo quiero ser barro en tus manos. Es una canción muy hermosa porque muchas veces las personas creemos que nosotros mismos podemos ser barro y alfarero al mismo tiempo y formar esa vasija de acuerdo como a mis gustos, y podemos decir: ok, Dios, así y así quiero que me formen. No, es que así no funciona. Cuando usted se arrepiente de corazón, el Señor agarra esa masa, esa pelota de barro, y cuando usted creía que estabas bien, el Señor agarra y quizás usted dice: esta vasija está hermosísima, ¿verdad? Yo mismo la hice, la quiebra y empieza a formar algo nuevo. ¿Cuántos quieren eso? Ese arrepentimiento genuino duele, sí, duele, pero al mismo tiempo va a ser de consolación, y no momentánea, va a ser de consolación eterna, mi hermano, eterna. Amén. Quiero guiarlos a otro ejemplo que yo sé que todos conocen, y eso está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es el hijo pródigo. Está más atrás, un poquito atrás. Lucas capítulo 15. Es otro contraste de lo que es el verdadero arrepentimiento, el genuino, y el que no lo es realmente. Hay veces que nos jactamos de lo que tenemos, pero mi hermano, no es lo que tú has logrado obtener en la vida, es lo que el Señor te ha dado a ti. Por lo tanto, lo que ya tú tienes en tus manos, atesóralo y no envidies, porque el envidioso, la persona envidiosa, tiene por dentro fuego que arde, que va a quemar y va a destruir. Más bien al contrario,
Una persona que se ha arrepentido de todo corazón, cuando vea que a su hermano le está yendo bien, esa persona va a estar feliz. Y se goza y ¿cómo se llama? Y se muestra delante de esa persona y lo felicita, lo abraza y comparte verdaderamente ese gozo. Esto es lo que vamos a leer del hijo pródigo. Dice Lucas 15, 17. En Lucas 15, 17, esta es otra manera de lo que es ser arrepentimiento genuino y lo que no. Y volviendo en sí, estamos hablando de ese hijo que le dijo a su padre, dame todo lo que a mí me toca como herencia. No era el hijo, no era el primogénito, era otro hijo. Le dijo, dame todo. El padre se lo dio, pero él despilfarró. Hizo una vida totalmente apartada de Dios. Tengo dinero, puedo hacer lo que yo quiera. Tengo recursos, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo manipular, puedo mover y puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué lo llevó al final de todo eso? ¿A dónde terminó él? Dice la palabra que él terminó comiendo de los mismos alimentos de los cerdos. Todo lo gastó en todo lo que la palabra dice, todo lo despilfarró y terminó comiendo con los cerdos. Pero de un pronto a otro, ¿ustedes creen que Dios no tiene misericordia? Dios tiene misericordia para ti, para mí, para todos los que nos escuchan. Y dice el 17, y volviendo en sí. Yo me imagino en ese momento el hombre comiendo ahí bastante feo, ¿verdad? Comiendo ahí y lleno de lodo y todo hediondo. Y de un pronto a otro, un chasquido de dedo. Volvió en sí y se acordó. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Estaba muriendo. Su pecado lo estaba matando. Y Jesús nos llama a nosotros a arrepentirnos de todo eso. Arrepiéntete hoy y sea como el hijo pródigo. Vamos al versículo 29 de ahí mismo, del capítulo 15, el 29 al 32. Él se dio cuenta inmediatamente. ¿Ustedes creen que fue por él mismo? La gracia del Señor estaba en él. Tenía un padre que estaba orando por su hijo constantemente. ¿Cuántas madres en este momento oran por sus hijos para que sus hijos vuelvan? ¿Cuántos padres se desviven para que sus hijos vuelvan? Y oran y le piden al Señor y claman años clamando. ¿Saben? Ustedes, mamás, papás que tienen a sus hijos ahí, vienen aquí. Hijos, les digo, denle gloria a Dios porque tienen padres que han clamado por ustedes desde niños. Hijos, denle gloria a Dios porque ustedes no han tenido que ir a comer con los cerdos. Denle la gloria a Dios porque la gracia de Dios no solamente llegó a sus padres, sino que a ustedes también como hijos. Amén. Dice el 29, mas él respondiendo, estamos hablando ya del hijo mayor, el primogénito, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Era el primogénito. Él lo tenía prácticamente todo. Pero cuando vino tu hijo, ni siquiera le dijo mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, y eso es lo que nos dice a nosotros el Señor, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? ¿Qué pasó aquí? Este muchacho, creyó que el mundo se le abrió y podía hacer lo que quería, lo que quisiera. Qué problema, ¿verdad? Porque llega la edad de un muchacho, de un joven, en la que ya los padres tienen injerencia, pero al mismo tiempo ya tienen que darle libertad.
muy hermosa la palabra cuando nos habla de que si yo instruyo a mis hijos desde pequeños, cuando sean grandes, no se van a apartar del camino. Pero a veces toman sus propias decisiones y esas decisiones les van a ayudar. Es que ustedes creen que la gracia de Dios no es tan fuerte como para no cuidar a ese muchacho. Porque un muchacho, también nosotros, ¿verdad? Tenemos que siempre estar con el pie bien cuidadoso de todo esto, ¿verdad? El Señor sabía que él se iba a arrepentir, pero permitió que esta persona se arrepintiera, viera su condición en la cual estaba y llegó nuevamente donde su padre. Su padre lo recibió con los brazos abiertos, con amor. Así es como el Señor nos recibe a nosotros también siempre. Es que a veces tenemos rabietas, sí, estamos de acuerdo. ¿Cuántos de acá no nos hemos enojado? Y incluso las parejas, los matrimonios, ¿cuántas veces no se enojan? Pero que eso, ¿cómo es que dice la palabra? Que el sol no se ponga sobre cada uno de nosotros. Entonces, hablen, confiesen por qué es que llegaron a eso. Arrepiéntense entre ustedes. También eso es parte como matrimonio y como comunicación que tenemos que tener. Y las cosas van a cambiar. Y para ir terminando, mi hermano, quiero que me acompañen a Mateo 21. Mateo capítulo 21. En el Antiguo Testamento nos habla de otro arrepentimiento. Donde Jonás, el profeta Jonás, el Señor le dice, ve a Nínive para que se arrepientan y no los destruya. Pero él se fue para otro lado, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no pegó, usted va para acá. Y al final de cuentas, él dijo lo que el Señor le mandó a decir. ¿Y qué pasó con esa ciudad? Se arrepintieron. Toda una ciudad se arrepintió. Y el amor y la misericordia del Señor llegó donde ellos. Esa es otra manera de arrepentimiento. El Señor no solamente es individual, sino que también trata a nivel general. Por eso, mi hermano, esta palabra usted tiene que llevársela a alguien que ya tú sabes en tu corazón que conoces. Esto no puede quedar solamente para ti. Tú eres arrepentido en el Señor ha puesto tu gracia. Ya usted ha clamado bajo la cruz del Señor. Bueno, lleva a otro a los pies de Cristo. Esto es para que lo compartas, no para que lo guardes en tu bolsillo o en el cuaderno donde estás apuntando. Es para que otra persona lo escuche. Hay esperanza en Cristo. No me lo puedo guardar. Dice Mateo capítulo 21. Versículo 28. Amén. Dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercando al primero, le dijo, hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. ¿Cómo le responden los hijos a uno? No quiero, ¿verdad? Pero después dijo, arrepentido. ¿Y qué? Fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. ¿Verdad? Ve el convencimiento del hombre. Y no fue. Entonces dice el 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Tenemos otra condición aquí. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y nosotros le decimos, sí, claro, voy a ir? O el Señor te dice en el corazón, ve, dale una palabra de amor a esta persona, pero usted no va. Mi hermano, como leímos en Ezequiel, capítulo 3, y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si usted, el Señor le ha puesto en su corazón predicar la palabra y moverse, no duerma eso.
porque no eres tú el que va a abrir el reino de los cielos a esas personas. Es el Señor el que va a hacer la obra. Pero el Señor está poniendo en ti algo de peso para que usted vaya y comparta. ¿Cuánto tenemos aquí dentro que el Señor nos ha dado? Yo creo que si empezamos a pesar todas las bendiciones que el Señor te ha dado y todos los procesos que tú has pasado en Él, es momento de empezar a hablar a los demás. ¿Cómo van a arrepentirse si no han escuchado? ¿Cómo van a conocer si tú no le compartes? ¿Cómo van a decir ellos que están mal y que están caminando mal si usted no quiere hacer la voluntad del Señor? En este día, el Señor te manda y te dice, arrepiéntete, porque estás obrando mal. Entonces vas a descubrir que nuevas cosas vas a ver en tu vida. Entonces vas a ver que vas a arrebatarle al diablo muchas almas de las cuales el enemigo en este momento se jacta que tiene. Pero sabes, como se decía anteriormente, el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Y él no puede vencer, no puede vencerte, no te puede callar. Es momento, mi hermano, que te muevas y empieces a declarar la paz y el amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Si usted siente en su corazón en esta mañana que le ha fallado el Señor y que no ha hecho lo que el Señor te ha enviado a hacer por temor, por alguna situación, póngale usted el nombre que usted quiera, porque a veces le ponemos muchas justificaciones. Yo te pido que inclines tu rostro y le pidas perdón al Señor. Háblale a Él, porque es con nuestra boca que le decimos al Señor que nos perdone. Él nos dice a nosotros en su palabra eso. Dile a Él, Señor, ¿cuántas veces he hecho esa falta que tú conoces? Y por más en mis fuerzas que he querido cambiar, no he logrado hacerlo. Porque en esta mañana me estoy dando cuenta que lo he hecho con mis fuerzas. Lo he hecho por emoción, porque me dolió, porque sé que estoy haciendo algo mal para ti, pero sin embargo no quiero tomar la decisión de cambiar por completo. Y hoy, Señor, me quiero arrepentir de ello. Porque sé y conozco, Señor, porque me has hablado al corazón de todas las promesas que me quieres dar. Pero mientras no renuncie a esa mala condición, porque estoy errando fuera del blanco, no estoy dando en el blanco, yo quiero hoy, Señor, entregarme a ti. Quiero mostrarme delante de ti, Señor, como pecador. Quiero reconocerte, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Reconozco, Señor, que al tercer día, como tu palabra lo dice, resucitaste de entre los muertos. Y hoy me has dado la oportunidad, Padre, de poder reivindicarme por medio de la redención en Jesús. Y ahora sí, Señor, delante de ti digo lo que me ha estado aquejando, lo que he estado haciendo delante de ti. Pero no solamente eso, Señor, sino así como la mujer a la cual los hombres no tiraron la piedra. No peques más. Levántate y no lo vuelvas a hacer. En esta mañana, Señor, te pido perdón. Y cuando escuche tu palabra, cuando escuche tu voz diciéndome, esta persona tiene una necesidad de así, yo me voy a levantar. No voy a seguir cuestionando más
lo que tú me dices, si será de ti o no será de ti. Si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Seré transformado por tu sangre preciosa, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Amén.